al Caribe. Los primeros barcos que llegaron al Caribe, la Pinta, la Niña y la Santa María, que fueron la premonición de las invasiones, las conquistas, la colonización y el genocidio que vivimos 300 años de colonialismo europeo. El Libro Azul dibuja el sistema ideológico propio y pertinente de Venezuela, el sistema EBR, que en el desarrollo de estos 35 años desde su edición se ha venido alimentando constantemente como es la vida, dialéctica y dinámica. Se ha venido el árbol de las tres raíces del sistema EBR. Lo digo y recuerdo como que tuviera al comandante Chávez aquí a mi lado. El sistema de las tres raíces. La E de Ezequiel, nuestro general del pueblo soberano, designado así por el pueblo, en armas, en las calles, en los pueblos, en los caseríos, quien reivindicó el ideal bolivariano en la insurrección del año 46 y 48 del siglo XIX y luego en la victoriosa guerra popular llamada Guerra Federal de 1859, que lamentablemente terminó con traición y un balazo. La E del sistema EBR, Ezequiel. La B de Bolívar, el libertador, el general en jefe, que expresa la síntesis de nuestra historia en siglos. Nuestro gran libertador de América, que supo ver mucho más allá de su propia generación y su propio tiempo. Y la R de Robinson, Samuel Robinson, que fue el nombre que eligió para la clandestinidad en aquellos años de persecución finales del siglo XVIII, nuestro gran Sócrates de Caracas, Simón Rodríguez. Aquí los tenemos, los vi dibujados por aquí. Ezequiel, Bolívar y Robinson. El árbol de las tres raíces. Y luego el proyecto de refundación de la República, que se fue desarrollando por fases, ninguna fácil, ninguna desprovista de complejidades y conflictos. Así que hay que fortalecer toda la formación doctrinaria, ideológica y el compromiso jurado con sangre, alma y corazón de defender a la patria siempre, en todas las circunstancias, y construirla maravillosa, pacífica y próspera e igualitaria. Hoy tenemos una doctrina militar propia, nuestra, original. Es mucho decir que la revolución bolivariana del siglo XXI activó una poderosa revolución militar y rompió completamente la dependencia y las amarras con las viejas doctrinas de seguridad nacional de ejércitos de ocupación impuestas desde las escuelas de las Américas y de West Point hacia nuestros ejércitos, que convertían, como sucede aún en otros países hermanos, convertían las fuerzas militares de nuestros países latinoamericanos en fuerzas de ocupación para garantizar la explotación capitalista de nuestros pueblos y los privilegios de las oligarquías peluconas y de los apellidos a lo largo y ancho de todos los países de América Latina y el Caribe. Eso en Venezuela se acabó. Aquí hay una revolución militar de Bolívar, de Sucre y de Zamora. Una doctrina
que cuenta además con una fuerza militar bien organizada, bien preparada, capaz y poderosa, que cada día se encuentra en el andar de sus despliegues, se encuentra con los caminos que nos deben conducir siempre a la estabilidad y a la paz de la República. Eso forma parte de un componente fundamental de la realidad de Venezuela, que hoy tenemos un Estado constitucional establecido, fuerte, legítimo, con un pueblo con poder, cada vez con más poder en el territorio, y una verdadera república construyéndose en los valores de Bolívar y los libertadores, en los valores de un proyecto nacional auténticamente venezolano, auténticamente nacional y profundamente popular en su origen y en sus grandes propósitos y objetivos. Hoy Venezuela, hoy nuestra patria, tiene un Estado fuerte, con 5 poderes y sobre todo con 2 poderes, que aunque no están establecidos así en la Constitución, son los 2 poderes verdaderos que le dan grandeza a esta patria. El poder popular, empoderado y activo, y el poder militar que se ha construido a lo largo de estos años de manera unida. Doctrina, constitución hecha por el pueblo, Estado con autoridades legítimas, hasta en la última parroquia, el último municipio, el último alcalde. 32 elecciones, una detrás de la otra, en las peores condiciones. Inclusive ha habido articulistas, hasta líderes políticos en el mundo, que en distintas oportunidades nos han dicho, con una guerra económica como la que le han metido a Venezuela, con sanciones, con asedios, con ataques, ¿cómo es que ustedes hacen elecciones? Y nosotros decimos, por algo muy sencillo. Primero es la obligación constitucional, nuestra obligación suprema. Y lo primero que debe tener un combatiente es moral, y nosotros tenemos moral constitucional. Y segundo, es porque confiamos en nuestro pueblo y en la institucionalidad de nuestro país. Confiamos profundamente en la esencia buena de nuestra patria. Aquí está la síntesis de todos los caminos. No exagero. Alguien pudiera utilizar pedagógicamente el método de la exageración, ¿verdad?, para crear conciencia sobre un tema. La hipérbole es que llaman. Yo no exagero cuando digo que este plan de la patria, hecho con millones de hombres y mujeres en nuestro país, en escuelas, barrios, cuarteles, universidades, fábricas, campos, elaborado como síntesis de todos los planes de la nación discutidos a lo largo de 26 años, tomando nuestras raíces profundas
de combate de 5 siglos, este plan de la patria, de las grandes transformaciones 2025-2031, es el azimut perfecto para navegar lo que nos toque navegar. En aguas tranquilas y mansas o en tormentas, como hemos aprendido a navegar, porque creo que somos mejores timoneles mientras la tormenta es más fuerte, porque nos da más fortaleza para conducir una patria que tiene derecho a llegar a puerto seguro por siempre. Siete frentes de batalla, 7 grandes transformaciones en marcha de manera simultánea. En buena técnica y metodología militar se diría 7 frentes de aproximación al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La grandeza de nuestro país, la grandeza verdadera de todos y de todas. Porque en otros países dicen la grandeza de tal país, pero es la grandeza del bolsillo y las cuentas bancarias de un apellido y de una familia. Aquí cuando hablamos de la grandeza de Venezuela, es la grandeza verdadera de todo el pueblo sin que nadie se quede atrás, con un concepto de igualdad, de justicia, de libertad, de democracia directa y verdadera, el concepto profundo de lo que es una república. 7 frentes que yo califico 7 frentes de resistencia y avance constructivo. Creo que eso resume nuestra visión. 7 frentes de resistencia intensa al asedio, a las acechanzas, a las sanciones, a las amenazas de la guerra multiforme que el imperio norteamericano le ha declarado a Venezuela y le ha declarado al mundo entero. La guerra multiforme que hemos enfrentado con sabiduría, con institucionalidad, con unión nacional y que hemos vencido en cada una de sus partes y formas a lo largo de todos estos años. 7 frentes de resistencia intensa, creativa, innovadora, para lo cual tenemos plan para seguir abriendo caminos, despejando acechanzas y despejando amenazas. Pero 7 frentes de avance en la construcción de una nueva economía con 13 motores que se manifiestan de manera muy importante en su capacidad productiva, en su capacidad regenerativa para satisfacer las necesidades nacionales. 7 frentes de avance en el aspecto social para atender al joven, al niño, a la niña, al abuelo, a la abuela, al hombre, a la mujer, para atender a todo un pueblo en sus necesidades de educación integral, de salud, de vida, de vivienda, de alimentación. En fin, 7 frentes de resistencia activa, creativa, victoriosa y de avance constructivo en la idea grande de un país justo, democrático, igualitario y profundamente libre, lleno de hombres y mujeres conscientes y con dignidad. Esos 7 frentes deben ser asimilados completamente por esta universidad militar como centro de saberes, de enseñanzas y de forja de valores. El escenario mundial, saben ustedes, está viviendo una aceleración geopolítica producto del surgimiento del mundo pluripolar ya en el año 25 de este siglo XXI. Una aceleración geopolítica
que se manifiesta en distintos escenarios en el planeta. Se está pasando de manera intensa de la vieja era imperial, colonialista y neocolonialista, de una época unipolar a una nueva era, a una nueva época humana. Estamos en el centro de una transición epocal que influye todas las regiones del planeta y a todos los países. Hay que estar atento al estudio. Afortunadamente, Venezuela cuenta, gracias a nuestro comandante Chávez y a la mente brillante de todo un pueblo, cuenta con una visión geopolítica y una diplomacia brillante. La semana pasada fue la sesión número 80, los 80 años de la creación de la Organización de Naciones Unidas, y gracias a esa visión clara, perseverante, a nuestra diplomacia brillante de paz, tuvimos un éxito absoluto de apoyo rotundo de todas las regiones y de la inmensa mayoría de los países al derecho de nuestro país a la soberanía, a la paz. En el mundo se ve con admiración la valentía, el fervor y la pasión patriótica, la sabiduría y la inteligencia y la unión del pueblo de Venezuela en la fusión popular, militar, policial. No solo los mensajes directos públicos que se atreven a dar gobiernos valientes del mundo, que son bastantes, de apoyo. Gobiernos que son grandes potencias en el mundo, como China, Rusia, India y los gobiernos de los BRICS, que le han dado un respaldo absoluto a Venezuela en su lucha por la paz y en contra de la agresión estadounidense, sino gobiernos también hermanos como el de Colombia, como los gobiernos del Caribe, el gobierno mexicano y múltiples gobiernos de África, Asia, que han fijado una posición valiente sobre la lucha de nuestro país. Se ve con admiración, y yo diría que es la puesta en escena, no de una película de Hollywood, donde todos nosotros, los latinoamericanos, los asiáticos, los africanos, siempre somos los malos. No es una película de Hollywood, donde los catires gringos siempre son los buenos en la película y los que ganan, aunque nunca ganan, ni van a ganar más nunca. No es una película de Hollywood, es una realidad que supera a cualquier bestseller y a cualquier película que haya ganado el Oscar. Y esa realidad se llama la fuerza moral, militar y popular del pueblo soberano de Venezuela, que asombra mucho más allá de nuestras fronteras. Asombra mucho más allá de nuestras fronteras. Yo le estuve conversando al general Padrino, al general Hernández Lares. También saludo de manera muy especial al mayor general Marcano Tábata,
comandante de la Guardia de Honor Presidencial y del DGCIM, es comandante de la Milicia Nacional Bolivariana y de la REDI, fuiste comandante, ¿verdad? REDI Capital. Les estaba comentando mensajes que llegan, no se lo digan a nadie, que se quede aquí entre nosotros, mensajes que llegan de filas militares, de fronteras cercanas de nuestra Suramérica, mensajes de admiración de militares uniformados y armados de nuestra América, de nuestra Suramérica, que nos dicen, si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo ejército, unido libertador de Suramérica, para enfrentar cualquier agresión imperialista. Tocará. A buen entendedor, que le suenen las palabras. Es un mundo que se va mudando, se va transformando, y no es de ayer ni de hoy que Venezuela pertenece a ese mundo. Nosotros pertenecemos al nuevo mundo de ese equilibrio del universo que soñaba Bolívar desde tiempos ancestrales. Desde siempre buscamos ese mundo, a capa y espada. Nunca el libertador y los libertadores hicieron depender la causa sagrada de la independencia y la libertad de nadie. Ellos hicieron valer el principio de no esperemos nada, sino de nosotros mismos. Principio que practicamos nosotros en todas las esferas de la vida, en todos los frentes de batalla. Nosotros pertenecemos a ese mundo desde siempre. Pero de manera muy consciente, nuestro comandante presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, puso a Venezuela bien temprano en la vanguardia de la construcción de un mundo sin imperios coloniales, de un mundo libre, de un mundo unido de cooperación, de paz, de un nuevo mundo pluripolar, multicéntrico, como es el concepto de la política exterior de Venezuela y de la diplomacia bolivariana de paz. Mucha gente nos pregunta en el mundo, ¿cuál es el plan del imperio estadounidense para América Latina y Venezuela? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué es eso que el presidente Maduro ha hablado de zona vital, imperial? ¿Cómo utilizó Hitler el concepto de zona vital, de espacio vital? ¿Cómo utiliza ese concepto el imperio estadounidense hoy? ¿Por qué califican dentro de la doctrina Monroe, reivindicada hoy más que nunca, en contra de la doctrina Bolívar, que es nuestra doctrina? ¿Por qué califican a nuestro país y a América Latina y al Caribe como su patio trasero? Ustedes lo han visto, ¿verdad? Lo han leído. Salen siempre importantes voceros para ahora reivindicar la doctrina Monroe y para decir que América Latina y el Caribe es su patio trasero, su zona vital, y nosotros tenemos que ser algo más o menos como súbditos del nuevo imperio colonialista del mundo.
Son preguntas que se hacen y que yo dejo en esta lección magistral planteadas como tarea especial. ¿Cuál es el plan del imperio, cadetes, hacia América Latina y en especial hacia Venezuela? ¿Qué significa el concepto de espacio o zona vital? ¿Cómo utilizó en su época Adolfo Hitler y el nazismo y qué consecuencias tuvo para Europa y el mundo el concepto de espacio vital en épocas de Hitler? ¿Por qué a nuestra región y a nuestro país las élites imperiales de Estados Unidos la llaman patio trasero? ¿Es nuestra región, pregunto, es nuestro país patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Queremos ser patio trasero? Por eso es que yo he dicho, les dejo esta tarea, muchachos, pero los ayudo un poquito. He dicho que la independencia no tiene alternativa. La libertad no tiene alternativo. Que hoy la opción no es entre patria o muerte, es entre independencia y colonia, entre esclavitud y pueblos libres. Y les puedo asegurar, con mi vida y con la vida de todo un país, que jamás seremos patio trasero, colonia ni esclavo de ningún imperio supremacista. Ni hoy, ni mañana, ni nunca esclavo ni colonia de nadie. Con Bolívar, hoy podemos responder perfectamente. Con la Carta de Jamaica. En 1815, de manera siempre sencilla y con una prosa que lleva emocionalidad y pasión, Bolívar nos decía: el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto, la América combate con despecho y rara vez la desesperación no ha arrastrado tras de sí a la victoria. Simón Bolívar, septiembre 1815. Y luego, en las cartas al embajador Irving del gobierno de Washington, le diría más adelante, cuando recibía amenazas también de mandar embarcaciones al Caribe y de manera insolente insultaba al Libertador, el Libertador decía: no voy a caer en sus insultos, señor Irving, señor Imperio, le diría yo hoy, pero por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres vencer imperios poderosos, y fue lo que hizo Bolívar. No con un puñado de hombres libres, con un puñado de millones de pueblos libres y con un ejército unido libertador. Luego Bolívar, en
1829, ¿no fue, padrino?, que lanzó aquella profecía. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Tuvo razón, pero se quedó corto, porque hoy pudiéramos decir con Bolívar: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por Satanás para plagar al mundo de guerras y miseria en nombre de una falsa libertad. Y no nos quedaríamos cortos. Es mucho la doctrina que tenemos en Bolívar. Son muchas las preguntas que nos llegan en un sinnúmero de cartas. ¿Por qué el imperio estadounidense ahora lanza su plan multiforme contra Venezuela con una falsa narrativa desgastada? Una falsa narrativa ya rechazada por la propia opinión pública estadounidense. A pesar de que nos niegan el acceso a la opinión pública estadounidense, el pueblo de Estados Unidos ha visto la falsa narrativa y los crímenes que se están cometiendo sobre la falsa narrativa que hay contra nosotros. Como no pueden decir que Maduro y Venezuela tenemos armas de destrucción masiva, armas biológicas, armas químicas, como no pueden decir que tenemos armas nucleares, cohetes con ojivas apuntando a Estados Unidos, entonces inventan una extravagante, vulgar narrativa que se ha caído y se ha autodestruido por su mentira, su falsedad y su propio peso. Una falsa narrativa que va de paso ya. Si no fuera tan peligrosa la amenaza, quizás se pudiera hablar de esa falsa narrativa en otros términos. La Organización Mundial de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, muchachos, muchachas, contra el delito y el narcotráfico, lo señala con mucha claridad, sus investigaciones por años, sus informes largos de 15 años. Venezuela no es un país relevante en el tráfico de drogas. Lo dice en múltiples informes. La Organización Mundial de Aduanas lo dice en sus informes anuales. El 70% de la cocaína suramericana producida en Colombia y en Perú se va por los puertos de Ecuador, en las naves y empresas del presidente de Ecuador fraudulento, Daniel Noboa. Lo dicen. Todos los días capturan en el Pacífico y en Europa grandes cargamentos de banano de la empresa de Noboa, llena de droga. Y lo callan, lo ocultan, lo tapan. Lo dice la organización dedicada a estos temas de la Unión Europea y lo dicen los informes internos de Estados Unidos, que no me voy a referir a ellos porque sabemos la capacidad que hay para reprimir a esos funcionarios y cortarles la cabeza. Y lo dice la realidad. Aquí están los protagonistas del éxito de Venezuela, para que Venezuela hoy tenga paz, seguridad. Aquí están los oficiales y soldados, y allá en sus cuarteles, los que han logrado que Venezuela sea un país libre productor, libre de producción, de ninguna droga, y un país no relevante en el tráfico. Felicito enormemente al Comando Estratégico Operacional y a todos los oficiales en la Fusión Popular Militar Policial que protege los 2.200 kilómetros
de frontera con Colombia y protege los mares de Venezuela, ejerciendo soberanía las 24 horas del día. Es un éxito de una política, de una estrategia y de una moralidad. Han tratado de acusar, inclusive de manera vulgar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia y su moralidad, ha dicho que en los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga. Como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio y salgo en defensa de la moral de nuestros soldados en Bolívar, en Sucre, en Zamora y en Chávez. De su moral, su ética, su honestidad, su disciplina admirable. Una falsa narrativa, una escalada militar de 7 semanas, una guerra psicológica que lo que nos ha hecho es más fuertes a nosotros. Frente a la escalada y la falsa narrativa y la guerra psicológica, nosotros activamos los anticuerpos del país. ¿Y cuál fue el anticuerpo? 2 fines de semana de alistamiento popular, 2 fines de semana donde el pueblo fue a los cuarteles y luego los cuarteles fueron al pueblo. El fin de semana pasado, donde se generaron el simulacro masivo popular, militar, policial, de protección civil y preparación del pueblo, y los ejercicios de protección de nuestros mares, nuestras fronteras, nuestras montañas. Yo puedo decir 7 semanas después de esta falsa narrativa vulgar, después de esta acechanza de amenaza, después de esta guerra psicológica, Venezuela hoy tiene más poder para defenderse. Venezuela hoy está más firme, más plena, más unida que nunca. Hemos generado una poderosa unión nacional. Y juntos tenemos que seguir ganando la paz. Tenemos que seguir ganando el derecho a la vida, a la máxima felicidad posible. Tenemos que seguir ganando el derecho a vivir de manera armoniosa y en solidaridad en comunidad. Tenemos que seguir ganando el derecho a construir el núcleo familiar como el centro de la construcción de los valores presentes y futuros y de una sociedad de hombres y mujeres honestos, decentes, trabajadores. Una sociedad socialista, avanzada, elevada en el siglo XXI. Tenemos una estrategia militar que está en pleno despliegue. Nuestra doctrina es muy clara en el concepto de defensa integral de la nación. Está desarrollada para las distintas etapas, escenarios. No hemos perdido el tiempo en el pasar de estos años. No podemos perder el tiempo en el pasar de estos días y estas semanas. La vida nos pone a prueba, démosle gracias a Dios, porque nos pone a prueba, pero nos da la fuerza para pasar las pruebas y salir de ellas más plenos, más poderosos, más conscientes, más seguros, más vitales, más unidos, como estamos hoy, con la certeza absoluta que Venezuela tiene el plan para su desarrollo, que Venezuela tiene las instituciones, que Venezuela tiene el poder militar y popular, y hemos dado los pasos conducentes en el momento preciso para prepararnos bien
y pasar de la lucha no armada a la lucha armada, con las dos líneas fundamentales de la resistencia popular activa y prolongada y de la ofensiva permanente para tener la iniciativa en todos los frentes, sea el que sea. Y por esa vía nosotros seguir teniendo el gran logro. Cadetes de la patria, oficiales de la patria, en esta lección magistral que pudiéramos titular ¿Cómo ganar la paz? Para una patria que ama la paz. A nosotros nos mueve el amor por la vida, por el derecho a la felicidad, por el derecho a la existencia. Ellos los mueve la ambición. Quieren robarnos nuestra riqueza, quieren robarnos nuestra historia, quieren robarnos nuestra tierra, quieren esclavizar a nuestro pueblo por ambición, por odio. ¿Y qué podrá más? La ambición, el odio de un imperio o el amor de todo un pueblo por su derecho a la paz, a la estabilidad, al futuro y a la vida. Yo estoy seguro de la respuesta. Nosotros, en perfecta fusión popular, militar, policial, en perfecta unión de todas las almas que componen nuestra república, nosotros seguiremos ganando la paz y el derecho al futuro de toda Venezuela. Es la marcha del león, rugiendo cada